número 113. Dice así la Escritura: aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Señor, en esta hora, hoy oramos para que tú seas propicio por medio de tu palabra para nuestra vida. Señor, oramos por la vida de nuestra hermana Aida Jacqueline Donado. Señor, que tú le concedes un año más de vida. Sé propicio, Señor. Concédele los deseos de su corazón. Bendice su vida, bendice su casa. Bendice, Señor, todo aquello que ella emprenda. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te pedimos, bendito Dios, que nos des a nosotros el entendimiento de tu palabra y que nos ayudes en nuestra lucha constante. En el nombre de Jesús bendecimos nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país y nuestros hermanos que están con nosotros en esta hora conectados. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Quizás antes de iniciar esta enseñanza, solo quiero darle un consejo. Algunos vemos, algunos de nosotros, o muchos de nosotros, a veces nos ponemos en el internet a buscar conflictos de hermanos que dicen, que dijeron, como que se pone de moda el que alguien diga algo que es indebido, y hay un montón de gente que se pone a comentar, hay videos, hay grabaciones, hay defensa, hay acusaciones. No nos compete a nosotros estar metido en eso, nos contamina, da tristeza si verdaderamente todos los que están participando en eso son hermanos nuestros en Cristo. Es penoso y es vergonzoso ver si hay algunas cosas que son ciertas o no. A nosotros no nos compete. Se contamina uno cuando inclusive encuentra ahí opiniones hasta de pastores o no pastores, de inconversos, sobre el diezmo, sobre esto, sobre aquello. Eso nos contamina. Usted tiene una iglesia, líbrese de todas esas contaminaciones. No nos compete a nosotros señalar o acusar. Vivamos para el Señor. Qué bendición que tenemos palabra, tenemos enseñanza. Usted está aquí porque ama a Cristo, porque tiene la Biblia en sus manos, porque tiene cerebro para poder discernir que no lo están engañando. Con eso es suficiente. Evite andar metiéndose en el internet y andar viendo videos que de verdad no edifican. Amén. Que Dios lo bendiga por su obediencia si lo sigue, porque yo sé que eso es contaminante. Bien, el tema para esta noche es: lo que usted ama determina el enfoque de su vida. Hemos mencionado anteriormente estos puntos y de alguna manera hemos hablado también de ellos muy brevemente. Acabamos de terminar: lo que usted ama determina lo que aborrece. Y terminábamos que nosotros estamos aprendiendo, como el caso de David, a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso lo sabemos por medio de las Escrituras. ¿Qué son las cosas que Dios ama? Nosotros esas queremos amar. ¿Cuáles son las cosas que Dios aborrece? Esas cosas nosotros las debemos de aborrecer. No debemos de tolerarlas. ¿Por qué? Porque son en daño para nosotros mismos. Muchas cosas limitan nuestro crecimiento, detienen nuestro crecimiento. Muchas cosas nos contaminan. Y esto es muy importante comprenderlo. Ahora es la parte B de ese versículo 113, donde David dice: mas amo tu ley. Y a eso se refiere el tema, o el punto de esta tarde o de esta noche. Lo que usted ama determina el enfoque de su vida. Si usted siente amor genuino, el objeto de su amor se vuelve el enfoque de su vida. Esta es una realidad.
David estaba enamorado del Señor. David amaba al Señor y su vida estaba enfocada hacia Él. Y aprendió a enfocarse en Dios, porque el no hacerlo, vemos la gran cantidad de dificultades en las cuales David se encontraba o se encontró. Eso pasa también en nuestras vidas. Cuando nosotros apartamos nuestra vista del Señor, cuando nosotros quitamos esa visión, entonces nos empezamos a desviar. Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice que puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Debemos de enfocarnos en el Señor si lo amamos, y si lo amamos a Él, también es seguro que amamos su palabra, porque no podemos decir que amamos a Dios y no amamos su palabra. Entonces, si nosotros amamos su palabra, enfoquémonos en ella, y que sea ella la que haga en nuestro ser lo que nosotros necesitamos. Si entendemos que amar es aceptar totalmente, necesariamente nos enfocaremos en lo que amamos. Repito, si entendemos que amar es aceptar totalmente, y esto tiene que ver con una porción que vimos un estudio atrás, en Romanos capítulo 5 y versículo número 8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo nos amó. Amén. Aún siendo pecadores. Entonces, si entendemos que amar es aceptar totalmente, mire, Dios nos amó a nosotros y nos amó totalmente, en que siendo pecadores, Él nos amó. Pero no significa, ya lo vimos, pero no significa de que Él amó en lo que no es correcto o lo que no es bueno en nosotros. Eso no lo amó. Nos amó a nosotros aún siendo malos. Nos amó a nosotros aún siendo perversos, pero el hecho de que Él trate con nosotros significa que Él aborrece las cosas que no son correctas en nosotros. Eso no las ama el Señor. ¿Me doy a entender en eso? Entonces, este es muy importante. Entonces, el Señor se enfocó en lo que ama. ¿Y qué es lo que el Señor amaba? Nos amaba a nosotros. Nos ama a nosotros. Él se enfoca en nosotros. Amén. Y es por eso que nosotros encontramos muchas circunstancias en las cuales no podemos escapar del Señor. ¿Por qué no podemos escapar? Porque Él se ha enfocado en nosotros. Estábamos viendo el domingo, que es un ejemplo muy correcto para esta enseñanza, en donde encontrábamos que el Señor, si es en este caso, porque veíamos que podían ser palabras de David, de su experiencia, de su testimonio, o lo que Dios le estaba diciendo a él cuando le dice en el versículo número 8, 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. El final, sobre ti fijaré mis ojos. O sea, no voy, como el Señor amaba a David, el Señor le está diciendo que no iba a apartar sus ojos de él. ¿Por qué? Porque lo que amamos, en eso nos enfocamos. Entonces, David estaba consciente de que el Señor jamás lo iba a olvidar. Nosotros en determinado momento sentimos como que Dios nos ha dejado, nos ha abandonado, como que Dios realmente no nos oye en nuestras oraciones, como que no está consciente de nuestras necesidades, de nuestros conflictos, pero el Señor no ha dejado de enfocarse hacia nosotros. El Señor en ningún momento nos ha abandonado, en ningún momento se ha olvidado de nosotros. Yo debo estar consciente de que si Él me amó a mí, aún siendo pecador, aunque no lo he dejado de ser, pero en el sentido de que cuando Él se fijó en mí, Él me amó aún en mi condición. Entonces, es muy importante saber
cuán dulce es saber que Dios me ama. Qué bendición. Significa que yo estoy siempre en sus pensamientos. ¿Por qué? Porque Él me ama. Si yo amo a Dios, significa que Él siempre va a estar en mis pensamientos. En determinados momentos, si yo lo amo, siempre me voy a acordar de Él porque lo amo. Entonces, si yo lo amo, significa que yo me he enfocado en Él. Y esto es muy, muy importante. También significa de que si yo amo su palabra, significa que yo no voy a poderme olvidar de su palabra. Yo voy a estar consciente de su palabra siempre. Y es por eso que en algunos momentos de nuestra vida, ya sea de oscuridad, ya sea de tribulación, ya sea de cualquier cosa que nos esté sucediendo, siempre su palabra está en nuestros corazones. No podemos hacerla a un lado. ¿Por qué? Porque la amamos. Entonces, Él se enfoca en su amor por nosotros, aún con todas nuestras fallas. Pero trata con nosotros, para que esas fallas ya no sean parte de nuestra naturaleza. Él está tratando con nosotros. Esa es parte del amor de Dios en nuestra vida. Ahora viene una pregunta. ¿Amamos nosotros la palabra de Dios de esa manera? Porque de aquí voy a comenzar a arrancar en algunas cosas que de seguro van a confrontar nuestra vida. Y eso nos va a hacer ver si realmente amamos la palabra del Señor o realmente no la amamos. Si la amamos, nosotros estamos enfocados en su palabra. La amamos de una manera incondicional. ¿En qué sentido incondicional? De que no la amo solo en las cosas que me benefician, sino que también la amo a pesar de que me afecta en mi vida. A pesar de que me afecta en mi voluntad, a pesar de que me afecta en mi naturaleza caída, al igual que la situación de algunos que abandonaron al Señor porque no pudieron soportar la palabra. Pero aquel o aquellos que la amaban, que se habían enfocado en ella, dijeron, ¿a quién iremos? O sea, no importa, nos confronta. Yo amo esa palabra. Sí, pero me afecta. Yo amo esa palabra. Me derriba, me desnuda. Yo amo esa palabra. Por eso la soporto, porque la amo. Me he enfocado en su palabra, así como he entendido por medio de esa palabra que Él se ha enfocado en mí porque Él me ama. Y me ama aún siendo pecador. Aún siendo enemigo de Él, me amó. Como lo dice el versículo 9 en adelante de Romanos 5. Entonces, ¿amamos nosotros la palabra de Dios? Yo pienso que en algunos momentos es posible que sintamos que no tenemos un verdadero amor por la palabra. El amar es, hablando del verdadero amor, hablando de la palabra ágape, agapán, etcétera, que es amar el amor de Dios, un amor que solo Dios puede amar de esa manera, es que se ama de una manera incondicional. Nosotros amamos de una manera incondicional la palabra, no importando lo que la palabra haga en nosotros. ¿La amamos esa palabra? ¿Por qué? Porque el amor de Dios es que Él da sin esperar recibir nada a cambio. Amén. Fíjese qué tremendo. Da sin esperar que nosotros recibamos. Hacemos exactamente lo mismo en nuestra relación hacia la palabra, hacia el Señor. Damos sin esperar recibir nada a cambio. ¿Lo podemos hacer de esa manera? El dejar que la palabra de Dios sea el enfoque de nuestra vida no significa que nosotros tenemos una personalidad unidimensional. O sea, no solamente en una dimensión, sino en todas las áreas de mi vida, en todas las esferas de mi vida, en todas las dimensiones de mi vida. Y esto es bien importante porque eso me hace ver que soy humano. Eso me hace darme cuenta
que no puedo huir de la corrupción de este mundo, que estoy en el mundo y que puedo estar en esa situación, pero esa situación a mí no me afecta. ¿Por qué no me afecta? Porque yo amo la palabra. Yo no puedo huir. Tremendo, porque el Señor, cuando le pide a su Padre, le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Entonces nosotros podemos estar en este mundo en cualquier situación, y si nosotros amamos la palabra del Señor, nosotros no vamos a ser afectados si amamos la palabra. No podemos huir de nuestra vida secular, no podemos huir de nuestra vida familiar, no podemos huir de cualquier situación en la cual nosotros nos encontremos. Tenemos que hacerle frente, pero si yo amo la palabra de Dios, yo voy a ser preservado por el amor a esa palabra en cualquier dimensión en la cual yo me encuentre. ¿Me estoy dando a entender? Pero ¿qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos con ese amor hacia Dios, ese amor ágape, ese amor incondicional? O sea, ese amor sin condiciones. Eso es lo que me hace que me pueda preservar para el Señor, no importando en las cosas que yo me puedo encontrar. No importa en las cosas en las que yo tengo que tomar decisiones o decidir. Ese amor por la palabra se va a mantener siempre en mí. La palabra me va a decir qué es lo que tengo que hacer. La palabra me dirá a mí qué es lo que tengo que responder. La palabra es la que me va a decir a mí cómo debo de actuar en determinado momento. Ese amor a la palabra no me va a afectar lo que afecte, lo que haga, lo que diga o lo que decida. Le puede afectar a los demás, pero a mí no me debe de afectar. ¿Y por qué no me debe de afectar? Porque yo amo esa palabra. Es el enfoque de mi vida. Yo me he enfocado en la palabra de Dios y para mí esto se ha vuelto lo más importante. Y eso no significa de que yo no soy parte del mundo. Y eso no significa que yo no soy parte de una familia. Y eso no significa que yo no soy parte de una empresa o de la profesión en la cual me desenvuelvo. ¿Me estoy dando a entender? Yo puedo estar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia y si yo amo la palabra me va a preservar a mí, no importa en lo que yo me encuentre. Por eso, usted es libre de eso. Usted puede estar en cualquier circunstancia, usted puede estar en cualquier lugar y no le afecta a lo que le rodea, porque es preservado por ese amor por la palabra, porque lo único que nos puede preservar a nosotros en determinado momento y en determinado lugar es únicamente el amor que nosotros le tengamos a la palabra. Amén. Espero que sí me dé a entender. Sencillamente significa que usted ve todas las dimensiones de su vida en relación con su amor por la palabra de Dios. Fíjese que hay algo bien tremendo en el libro de Isaías. Hay un versículo en Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8, versículo número 20. Un poquito adelantito donde estamos. Nos presenta una hermosa ilustración este versículo. 8:20. ¿Ya lo tiene? Dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Pero esto tiene un contexto. Y en ese contexto, por ejemplo, si nosotros vemos en el 18, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará
a los muertos por los vivos? ¿Le vamos a consultar a una bruja? ¿Le vamos a consultar a un brujo? ¿Le vamos a consultar a un medium? ¿Le vamos a consultar a un espíritu inmundo? ¿Le vamos a consultar a un demonio? ¿Que acaso no le podemos consultar a Dios? Pero si alguien responde, oiga qué tremendo, aquí viene el significado del versículo 20. Pero si alguien responde, si alguien da una palabra, si alguien se atreve a dar un consejo, si alguien se atreve a decir una verdad, ¿cómo debe ser basada? ¿En qué debe ser basada esa verdad? ¿En qué debe ser basada esa respuesta? ¿En qué debe ser basada esa revelación? El versículo 20. A la ley y al testimonio. O sea, a la palabra de Dios. Si no dijeren conforme a esto, si no es conforme a la palabra, es porque eso viene del diablo. No les ha amanecido. Entonces, le acabo de mencionar una infinidad de situaciones en las diferentes áreas en las cuales nosotros nos movemos, en las cuales nosotros nos encontramos, en las cuales nosotros somos confrontados, en las cuales a nosotros nos exigen, nos obligan, nos imponen, en las cuales nosotros tenemos que decidir, en las cuales nosotros tenemos que hablar, en las cuales nosotros, etcétera, etcétera. Oiga, tiene que ser conforme a la palabra. Si no respondemos conforme a la palabra, entonces también a nosotros no nos ha amanecido. A mí me pueden decir, mire, aquí hay vino, ¿por qué no toma vino? Entonces, si yo digo no, aunque no explique, mi no es basado en la palabra de Dios. No es para los reyes, no es para los príncipes, no es para los sabios, no es para los hijos de Dios. El beber vino o beber sidra, porque permitiremos el juicio. Entonces, cuando nosotros decidimos, vamos a decidir conforme a la palabra. Si no decidimos conforme a la palabra, entonces no nos ha amanecido. Tenemos que dar una respuesta, tenemos que dar una respuesta conforme a la ley, conforme a la palabra. Si no es conforme a la palabra, entonces es mentira que nosotros amemos la palabra de Dios. Entonces es mentira que nosotros amamos a Dios. Hermano, esta es la verdad. Toda decisión nuestra tiene que ser basada conforme a la palabra. Pero para poder responder conforme a la palabra, para poder dar una respuesta conforme a la palabra, para poder decidir conforme a la palabra, para podernos mantener conforme a la palabra, hay que conocerla. Pero si no la conocemos, ¿cómo podemos nosotros dar una respuesta? Amén. Entonces Isaías dice que todas las cosas de la vida deben examinarse. Oiga, todas las cosas de la vida deben de examinarse y compararse con la ley y el testimonio de Dios. Todo debe de ser basado conforme a la palabra. Todo. Hermano, nosotros decidimos así. Nosotros hacemos así. Todo debe ser basado conforme a la palabra. Si no es así, nos va a ir mal. Si no es así, vamos a ser vencidos. Si no es así, vamos a ser derrotados. Si no es así, vamos a salir avergonzados. Si no es así, todas las cosas nos va a ir mal. Siempre estaremos en conflictos, siempre estaremos en problemas. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestra decisión, nuestra respuesta, lo que sea, no es basado conforme a la palabra. Fíjese que al mencionar eso, es tremendo cuando el Señor, en el libro de Josué, el versículo número 8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oiga, nunca se apartará ¿de dónde? No dice de tus ojos. Significa que la palabra debes de tenerla ¿dónde? En la boca. Tienes que tener respuesta conforme a la palabra del Señor. Entonces, mire qué tremendo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Para que guardes y hagas, para que guardes y hagas, para cuando te toque decidir, cuando te toque defenderte, cuando te toque hablar, cuando te toque lo que sea conforme a la palabra. Ese es el problema que nosotros tenemos. Cuando a mí alguien me pregunta, mire, ¿y usted qué opina? Fíjese que el hermano fulano dijo esto. ¿Yo quién soy para juzgarlo? ¿Por qué? Porque si yo me voy a basar conforme a la palabra dice que yo no soy juez de nadie. Yo no puedo juzgar a nadie. La palabra me enseña que yo no debo de acusar a nadie ni de señalar a nadie. Entonces cuando alguien me pregunta, ¿usted qué opina? No puedo opinar nada, no me compete a mí. Entonces, si yo me baso a la palabra del Señor, me estoy preservando a mí mismo. Por eso le decía el consejo del principio. No se contamine, no participe de eso. Va a terminar mal. Si aquí nosotros, hablo como ministerio, como iglesia, mejor dicho, como iglesia, mire los conflictos que nosotros manejamos y entre nosotros que somos tan poquitos y nos andamos metiendo en otras berenjenas. Quizás ocupo berenjena por el hecho que a mí no me gustaban las berenjenas, siempre las ponía de ejemplo. O sea, imagínense, hermano, qué bendición es que todo lo que nosotros debemos de hablar y decidir sea conforme a la palabra del Señor. Entonces, Isaías decía, cuando algo no es conforme a la palabra, es porque realmente no nos ha amanecido. Fíjese que yo tenía aquí anotado un ejemplo. Y póngale el ejemplo que usted considere que es como usted. ¿Acaso es malo irse de pesca de vez en cuando? ¿Será malo irse de pesca de vez en cuando? Algo bien sencillo, algo que no le veo nada de malo, ¿verdad? No digamos si pongo otros ejemplos. ¿Tiene algo de malo irse de pesca? ¿Qué podemos decir? Bueno, veamos. Porque así nomás, sin ver ninguna razón o objetivo, podemos decir que no es malo. Ahora, pero el ejemplo ¿es malo ir de pesca? Pongamos el que usted quiere. Comparémoslo con lo que dice la Biblia. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo vamos a comparar con lo que dice la Escritura. Ahora viene otra interrogante en relación a que si es malo o no. ¿Le distrae este pensamiento o esta actividad de su amor por la palabra de Dios? ¿Le distrae eso? ¿Le afecta a usted al amor que le tiene a la palabra de Dios, al conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios? ¿Le afecta eso? ¿Le distrae? Es que, óigame, todo lo que nosotros hacemos, debemos de hacerlo conforme a la palabra, pero no, hermano, con aquello de que, hermano, mire, y yo puedo. No, es que es usted el responsable, no tiene que consultarlo, es usted y la palabra. Porque es incómodo para uno cuando le dice, ay, mire, hermano, fíjese que vienen las fiestas navideñas, ¿verdad que yo puedo ir o no puedo ir a la fiesta navideña de la empresa? A mí me preguntan. Cuando es usted, ahí tiene la palabra. Su vida espiritual, la revelación que usted tenga de Dios, es la que le va a dar respuesta. Si usted dice, no, a mí no me agrada, a mí eso me contamina, a mí no me gusta, o a mí me encanta, yo voy a ir. Esa es su decisión. Hermano, a mí me preguntan todos los años, y yo no hay cómo decirles, es usted quien sabe, quien decide. Porque si usted me dice, mire, fíjese que si no voy me van a quitar el trabajo, ¿y cómo le voy a decir que no vaya? Yo no le voy a decir no vaya. Es usted quien decide si le quitan o no le quitan el trabajo. Algo más. Esa actividad viola la verdad de la palabra de Dios. Viola la verdad de la palabra de Dios.
Solo usted lo puede decidir. Solo usted sabe en qué le afecta y en qué no le afecta. Porque si usted va a hacer una actividad que no le afecta, mire, estoy harto de la gente que quiere andar buscando una respuesta a esto. No le voy a hablar de ir de pesca. Hermano, porque van. Hermano, ¿y qué malo tiene ir al cine? Bueno, eso depende de usted. Si a usted no es malo. Porque es posible que lo que para mí es malo, ya sea por el conocimiento, ya sea por la maduración, ya sea por la revelación que yo tenga de la palabra de Dios, o mi total ignorancia, no me afecta. En mi total ignorancia no me afecta. ¿Por qué? Porque cuántas veces nosotros pasamos tomando infinidad de líquido gaseoso con marca. ¿Cuánto tiempo? Y nosotros lo agarramos y nos tomamos 1 litro, 2 litros diarios. Pero cuando nos vino el conocimiento, o cuando nos vino el sopapo del hígado o de los riñones, entonces empezamos nosotros, no, eso a mí no me va bien, no, eso es muy dañino para mí. Ah, ¿y cómo lo supo? ¿Y por qué hay otros que dicen, no, a mí démelo, que él no quiere, démelo a mí? ¿O no somos así, hermano? No, ahí deja el vaso, vos vas a aceptarlo. El de la par, el que no le ha amanecido. ¿Hoy entiende lo que es no les ha amanecido? Fíjese, hermano, de que muchos quieren agarrar al pastor, al líder, quieren agarrar a papá o a mamá en la vida familiar. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Por eso nosotros debemos de amar la palabra. Si nosotros amamos la palabra, nos vamos a enfocar en la palabra de Dios. Eso significa que cualquier decisión que yo tenga que tomar, la tengo que tomar conforme a la palabra. Si no la tomo conforme a la palabra, entonces no me ha amanecido. Y si no me ha amanecido, entonces todavía soy inconverso. Difícil. Créame, es difícil lo que estoy diciendo, no es fácil. ¿Viola la verdad de la palabra de Dios? Si yo tomo licor, si yo tomo vino, ¿viola la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia de eso? Pero claro, si usted es de los que dicen, si hasta el Señor tomó vino, que es una gran herejía, porque Él nunca tomó una bebida embriagante, tomó jugo de la vid. No, pero si el Señor hasta Él les hizo un montón de guaro ahí, así dicen, en las bodas de Caná de Galilea. Y la figura ahí es espiritual. Entonces, si somos así, entonces, ¿qué vamos a consultar? ¿Viola la verdad de Dios? ¿Qué efectos tiene eso? Si no el mismo hombre lo prohíbe, pues. Y algunos se agarran de que algunos dicen, mire, eso es bueno para la presión arterial, es bueno para el corazón, y son chichipates, hermano. Por el médico que les ha dicho de que eso les mantiene con vida. Yo conocí a un anciano de que todo el tiempo pasaba embriagado, porque el médico le había dicho, mira, le dijo, el whisky es el que te tiene con vida, vos, le digo. Así que él en el carro andaba su botella de whisky. Y a todos les, no, es que este es el que me tiene con vida, decían. ¿Y qué cosas nos tienen con vida a nosotros? El Señor y sus discípulos disfrutaban de tiempos de descanso, momentos en los cuales ellos se apartaban de las multitudes para recuperarse. Entonces no es malo descansar, entonces no es malo ir a un lugar bonito y reposar y bañarse y comer, entonces no es malo. Pero ¿qué dice Eclesiastés 3:1? Todo tiene su tiempo. Y hay un montón de cosas que nosotros hacemos que no las vemos malas. Pero no las vemos malas porque eso va a depender de nuestro ojo espiritual. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros percibimos? ¿Qué es lo que nosotros discernimos? ¿Qué es lo que nosotros sentimos? ¿Qué es lo que nos contamina? Porque fíjese que yo me recuerdo que hace muchos años
allá todavía en los 80, yo quería convencerme, hermano, de que el fútbol, jugarlo, no quiero ofender a nadie con otras cosas, jugarlo, para mí no era malo. No, si no tiene nada de malo. Yo me justificaba de una forma increíble. No, si no es malo. Y mire, yo hasta llegué a hacer un trato. Por cierto, lo hice con mi hermano. Le dije, mira, yo juego y vos me acompañás a la iglesia. Imagínense. Y llegaba trajeado a la cancha. Y todo el mundo me estaba viendo porque querían saber de qué país venía, porque yo llegaba a la cancha trajeado, así como me está viendo, llegaba trajeado yo. Y en una cancha aquí cerquita, donde veían los hermanos, me decían, ahí viene el alemán, decían, porque yo llegaba así trajeado, por la Alemania 70, ¿verdad?, que acababa de pasar. Hace fue unos 2 años, no van a creer que es muy... Entonces, yo decía, si no es malo jugar fútbol. No, si mire, uno puede divertirse, uno toma... Ay, hermano, una vez me sacaron el diablo que todavía andaba dentro, en la cancha, y me agarré a trompones y a patadas. Lo terrible fue cuando ya terminó el partido y me bajó toda la adrenalina y todo lo que me había pasado. Hermano, me sentía avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque me tenía que cambiar, ponerme nuevamente el traje y salir para la iglesia para servir. Ahí me bajó la peseta. Ahí entendí y dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Este lugar, mire, habían compañeros del equipo que se enmarihuanaban. Otros, al nomás salir del partido, se iban a beber cerveza. Y otros ahí mismo, en la cancha, ahí mismo les vendían la cerveza. Otros decían unas vulgaridades. Y yo estaba en medio ahí, hermano, ¿cómo cree que empecé a sentirme cuando Dios me empezó a mostrar? Mira lo que tú dices que no es malo. Mira el vocabulario, mira cómo se comportan. Entonces, ¿qué es malo para usted y qué no es malo para usted? Y aquí mismo el profeta Isaías dice, hay de aquellos, hay de dolor, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. A mí sí más me matan en las canchas y mi hermano no se convirtió. Porque me rompieron no sé cuántas veces la boca, me dañaron la clavícula, lo que nunca me había pasado. Ya en el Señor era otra cosa. Y mi hermano nunca se convirtió. ¿Qué es bueno para nosotros? Si yo hubiera tenido el conocimiento de la palabra y pongo la palabra para ver si eso es correcto o no es correcto, otro canto hubiera oído del gallo. Pero lamentablemente no podía discernir, no tenía ese conocimiento para poder decir, no es conforme a la palabra, no, esto no es para mí. Amén. Todo lo que hagamos, lo que decidimos, si no lo hacemos conforme a la palabra, tengamos la seguridad que lo estamos haciendo incorrectamente. Nadie nos lo va a decir, así como nadie me lo dijo a mí. Me recuerdo una de esas veces que me golpearon, llegué con el tobillo inflamado y llegué a la iglesia trajeado y con el tobillo inflamado, y fíjate que así llegué, ya se imagina cómo lleva, y me sale a recibir el líder y me dice, hermano, ¿y qué le pasó? Ay, hermano, es que al bajarme del bus me paré en una piedra, le dije. ¿Cómo cree que me sentí? ¿Por qué vamos a esperar a que el Señor nos haga ver esas situaciones tan penosas? Y nadie me estaba viendo y nadie me sabía, solo yo sabía que estaba mintiendo y que venía de jugar. Si no hay necesidad, hermano. Y mire, ahora le digo, gracias, Señor, porque hoy puedo mirar hacia atrás y decir, por lo menos tenía tu espíritu, Señor. Porque me avergonzaba. Me sentía mal. Nadie sabía que venía, de dónde venía, pero yo sí lo sabía y sabía que el Señor lo sabía.
Así que por más escondiditos que nosotros andemos, uno se siente mal. Si es que nos ha amanecido. Amén. Ahora, fíjese que ellos salían a descansar, el Señor, sus discípulos, se retiraban, pero el Señor jamás perdió su enfoque. Nunca tuvo doble ánimo, nunca. Él no podía tener doble ánimo, porque es lo que dice David en la parte A del versículo 110, 113, cuando dice que él aborrece a los hombres de doble ánimo, a los hombres hipócritas, o sea, a los hombres de mente y de corazón dividido. El que tiene una mente dividida no puede decidir, porque es bueno cuando está con los buenos y es malo cuando está con los malos. Dice David, a esos yo no los puedo soportar. Amén. ¿Y nosotros? Nosotros muchas veces soportamos a aquellas personas que nos están contaminando nuestro corazón con tanta mala palabra. Y muchas veces no nos afecta. Entonces, significa que el Señor siempre estuvo a tono con su Padre, siempre. Jamás estuvo en una circunstancia en la cual Él estuviera violentando la palabra de Dios. Ahora, ¿en qué terminó eso? Este es mi Hijo amado, no solo en el Jordán, sino también en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo. ¿Y quién le pudo ganar? Nunca pudo el diablo vencerlo. ¿Por qué? Porque en toda decisión era conforme a lo que su Padre había dicho. Y lo que Él ha dicho, Dios, para nosotros aquí está. Entonces, hay una exhortación de parte de Pedro, y la vamos a ver en su segunda carta, capítulo número 1. Segunda carta, Pedro, capítulo número 1, versículo número 19. Amén. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha. ¿Y qué dijo David? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Y una lumbrera para mi camino. Entonces dice Pedro, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha, oiga, que alumbra en lugar oscuro. Cuando tenemos que decidir la palabra, si la tomamos, va a hacer luz, nos va a iluminar en el lugar oscuro donde nosotros nos encontremos. ¿Qué hago aquí? ¿Qué dice la palabra? Tal cosa. Ah, pues eso haga. ¿Qué digo? ¿Qué dice la palabra? Dice esto. Eso diga. ¿Qué decido? ¿Qué dice la palabra? Eso decida. Entonces, qué tremendo es que eso va a iluminar el lugar oscuro donde nosotros nos encontremos. Pero nosotros decidimos sin la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Significa que nuestra decisión no tiene poder. Significa que nuestra decisión, significa que nuestra, ¿qué? Opinión no tiene poder. No va a prevalecer. Lo que hagamos, lo que digamos, lo que decidamos, no va a prevalecer. No podrá. ¿Por qué? Porque aquí lo dice Pedro. Dice, estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Significa que yo me encuentro en un lugar oscuro. La palabra es la lámpara. ¿Qué paso tengo que dar? Ilumina. Ah, entonces sé qué paso. Sé a dónde voy a poner el pie. Pero nosotros, lamentablemente, nosotros decidimos, tomamos decisiones sin el respaldo de la palabra de Dios. Entonces nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que todo lo que hagas sea prosperado.
Ahora preguntémonos, ¿prospera todo lo que decidimos? ¿Prospera todo lo que hacemos? ¿Prospera? Bueno, es una pregunta que solo usted y yo podemos dar en nuestra intimidad. Entonces, el tener una lumbrera a nuestro camino enfoca nuestra atención hacia el rumbo que debemos seguir. Repito, el tener una lumbrera a nuestro camino enfoca nuestra atención hacia el rumbo que debemos de seguir. ¿Es malo que yo vaya a pescar? Bueno, veamos la palabra y ella nos va a enfocar qué rumbo, si podemos decir sí o si podemos decir no. Fíjese que no dice no, el ejemplo que le estoy poniendo, porque no le puedo decir que eso es malo, depende. Porque hermano, mire, esto puede ser un pedazo de pastel, pero si yo sé que tengo problemas con el azúcar, entonces, ¿qué me enseña la palabra? Que debo ser sabio de pronto. Entonces, no puedo, aunque pueda comérmelo. Yo puedo ir a pescar, pero ¿qué dice la palabra? ¿Me desvía de la verdad? ¿Me desvía del compromiso con Dios? ¿Me desvía de la obligación que he adquirido? Porque a mí me dicen hoy, hermano, mire, yo lo invito a cenar. No puedo. ¿Pero qué tiene de malo? Nada. Pero choca con mi servicio al Señor. No puedo renunciar a enseñar por ir a comer. Y aunque no haya almorzado. No, pero si no es a las 7 no lo invito, entonces no puedo. Voy a comer ahí algo. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque, Señor, ¿cambiaría yo mi servicio por un plato de comida? ¿Y qué dice la palabra? No vendas tu primogenitura. Y peor, si toma en cuenta, no sea que después quiera vomitar lo que te has comido. Por eso mejor pon cuchillo a tu garganta. Me lo dice la Escritura. Entonces la Escritura me dice, ¿sabes quién te está invitando? ¿Sabes para qué te está invitando? Sí. ¿Y qué digo yo en la palabra? Tal cosa. Entonces, ¿aceptas o no aceptas? Entonces, ¿ir a pescar es malo? No. Pero si me desvía de la verdad, si me desvía de mi edificación, si me desvía porque me está llevando a un lugar peligroso, a un lugar donde yo me expongo, ¿qué dice la Escritura? ¿El sabio ve el mal? Entonces, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vamos a decidir, pues? Somos nosotros los responsables de decidir. No metamos a Dios aquí, ni metamos a otros. Soy yo quien tiene que decidir. Entonces no debiera existir actividad ni pensamiento alguno en nuestras vidas que nos llevara a desviarnos de este camino. No debería existir nada. No debemos de permitir de algo que nos desvíe, de algo que nos va a contaminar. Si yo sé que aquello me va a contaminar, si yo sé que aquello no es para mi bien, entonces no debo de permitirlo en mi vida, a menos que yo quiera. Entonces, va a depender si es bueno o es malo, va a depender del conocimiento o de la importancia que tenga la palabra de Dios en mi vida. Entonces, no digamos que amamos la palabra si nosotros hacemos lo que nosotros queremos. No digamos que amamos la palabra de Dios si nosotros hacemos lo que a nosotros nos gusta. Porque hay cosas que a mí me gustan, pero la palabra me dice, no es bueno para ti. ¿O acaso el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6 y después en el versículo 10 nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré enseñorear. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa comida? Entonces, ¿qué voy a hacer con esa decisión que tengo que tomar? ¿Qué voy a hacer con esa invitación? ¿Qué voy a hacer con esa oferta? Todo me es lícito. O sea, Pablo dice, yo no puedo agarrarla, puedo aceptar. ¿Me conviene? ¿Esto se va a enseñorear de mí?
Cuando yo decido algo, me pregunto, ¿y esto glorifica al Señor? ¿Y esto edifica mi vida? ¿Y esto bendice a mis hermanos? Son tres cosas que son tan fáciles de tomar en cuenta en un momento en que uno dice, decido, ¿sí o no? ¿Glorifica a Dios? No. Entonces ya llevas el 33.33% que no, ¿verdad? ¿Te edifica a ti? No. Entonces llevas el 66.66%, 66666, de que no es para ti. ¿Y beneficia a los demás? Tampoco, al contrario. Entonces tienes el 100% de no, pero yo lo voy a hacer. Hazlo. ¿Cómo te fue? Mal. Esas son las cosas que son tan fáciles que supuestamente un niño en el Señor las puede hacer. Pero como nosotros no amamos la palabra, por lo tanto nuestra vida no está enfocada en la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros tomamos decisiones fuera de la palabra de Dios. Esto es fuera de la voluntad de Dios. Entonces podemos detenernos y descansar, disfrutar de la compañía mutua en el camino y disfrutar a fondo de la vida que Dios nos ha dado. Sí podemos, para todo hay tiempo. No todo es malo. Porque yo me he encontrado en un restaurante, hermano, en los cuales no, todos los que están ahí no son cristianos. Habremos 1, 2, 3 mesas cristianos, pero eso no significa que no puedo comer ahí. Sí puedo comer y como y trato la manera de que no me afecte y yo salgo y ya no sigo ahí. Pero yo no entro ahí. Bueno, depende. Hay cosas que no me afectan. ¿No me afectan? No, entonces puedo entrar. ¿Me afecta? Sí, entonces no entro. Así, hermano. A mí me dicen, mira, y es peligroso, mira, la vez pasada se hizo una balacera allá dentro de ese restaurante que salieron un montón de heridos. ¿Y usted entraría? Yo no soy tonto, le diría. Pues sí. No entro ahí. Sencillo, hermano. Importante, nunca hemos de abandonar el camino. Nunca. ¿Qué es lo que me aparta? Nunca debo de abandonar el camino. ¿A qué me expongo? Nunca debe de abandonar el camino. Nunca. Es una decisión que yo debo de tomar. Todo aquello que es para mi vida, si no es para apartarme del camino, lo acepto. Si me aparta, no lo quiero. Aunque sea bueno a mis ojos. Aunque sea la oportunidad de mi vida. Antes de decidir servirle al Señor a tiempo completo, me recuerdo que en ese momento ya tenía un año, o menos de un año de estar sin trabajo. Cuando decidimos servirle al Señor a tiempo completo, hermano, me salió una oferta. Nunca me había salido una oferta así. Pero el momento en que yo había decidido servirle al Señor a tiempo completo, ¡pum!, aparece la oferta. ¿Qué hago? Así me dijo Dios, entonces, ¿qué vas a hacer? Porque el diablo me la puso bien bonita. Se lo digo hoy que lo sé. Pero en ese momento no lo vi como que el diablo me la había puesto, no. Uy, qué bonito. Vaya, al fin me salió algo que yo había deseado. Y me tocó decidir, ¿lo aceptas o lo tomas? ¿Lo dejas? ¿Lo aceptas o lo dejas? Mire, qué difícil. Y le doy gracias a Dios, hermano, que decidí no aceptarlo. Si lo acepto, no existiera la Judá. Lo más seguro, no hubiera Judá. Entonces, ¿me equivoqué? No me equivoqué. Pero mire, hermano, era una oferta. Me ha ido mejor, decidiendo por el Señor. Pero lo tomé conforme a la palabra. Yo sabía que Dios me había escogido para que yo le sirviera. Ni siquiera pensaba en pastoreado, solo servirle, hermano. Ni me pasaba por la mente el pastoreo. Amén. Entonces, nuestro enfoque debe estar fijado de manera definitiva. Por ello, debiéramos poder decir como David: aborrezco a los de doble ánimo, mas amo tu ley. Y termino con esta conclusión. Tengo 7 cosas para concluir. Primero,
Los de doble ánimo no pueden decidirse entre lo bueno y lo malo. O sea, los hipócritas, que vemos en la Reina Valera. Los hipócritas no pueden decidirse entre lo bueno y lo malo. No pueden. Segundo, cuando se tiene que obedecer a Dios, no existen términos medios. Usted debe decidirse, le obedece o no. Amén. Tercero, ¿hace lo que Él quiere o hace lo que usted quiere? Sencillo. Nadie le obliga. Por eso molesta cuando nos dicen que en la iglesia nos prohíben bailar, fumar, tomar, etcétera, etcétera. No es que la iglesia te prohíbe. No, en la iglesia nunca nos ha prohibido nada. Somos nosotros quienes decimos, no quiero. Punto. Y si no quiero, y no tengo por qué darle explicaciones a nadie. ¿Y por qué no quiere? Porque no me da la gana, les digo yo. ¿Qué más puedo decir? Es la verdad. Cuarto, decídase a obedecer a Dios y a decir junto con David, amo tu ley. Cuando nos confronten, es que amo la ley de Dios. Amo su palabra, punto. Hermano, si mire, el inconverso puede decirnos en nuestra cara lo que él ama. Si yo amo la bebida, ¿y qué pues? Yo amo el pecado, dice el inconverso. ¿Y por qué nosotros no podemos decirle, es que yo amo al Señor y su palabra? No lo podemos decir. Digámosle a la gente, es que yo amo la palabra de Dios. Yo me rijo, trato de regirme por la palabra de Dios. Yo decido, trato de decidir por medio de la palabra. Si el inconverso puede hablar hasta bien del diablo, ¿por qué nosotros no podemos hablar de nuestro Dios? Quinto, dice hipócritas, mejor inestables. La palabra, literalmente, mejor inestables. O sea, literalmente, hombres divididos, mentes divididas. Hombres de doble ánimo. No soy un hombre, no quiero ser un hombre de doble ánimo. Sexto, David es lo contrario al indeciso, al malo, al descarriado y al impío. La diferencia observable es amo. Ese es todo, amo. Amo al Señor. Mi vida está enfocada en Él. Amo su palabra. Mi vida está enfocada en su palabra. Trato de ser como Josué. No quiero que sea parte de mi vida la palabra de Dios. Por último, el séptimo, el que ama la ley de Dios no puede andar con los impíos. ¿Cuántos dicen me agacho? ¿Cuántos andamos con impíos? Repito, el que ama la ley de Dios no puede andar con los impíos. De hecho, sus valores diferentes los separan. Eso es lo que nos separa de los impíos, los valores. Sencillo, nos separa. Yo tengo mucha gente que no puedo andar con ellos. No tienen pena para decirle las grandes groserías. Yo no puedo andar con ellos. Mis valores son diferentes. Yo no puedo andar con gente que llegamos a un restaurante y que empiezan a seducir a la que nos está atendiendo. No puedo. No puedo estar en un restaurante o en un lugar con otros que están viéndole las caderas a las mujeres sin ningún pudor. O sea, a los sinvergüenza. No puedo, los valores son totalmente diferentes. Nos separan. No puedo andar con impíos así. No soy un perfecto, no lo soy, pero no puedo andar con gente que le falte respeto a una señorita que puede ser hasta mi nieta. Amén. Entonces, repito y termino el tema de esta noche. Lo que usted ama determina el enfoque de su vida. Solo usted puede hacer esa evaluación. Usted ama. Si usted ama, enfoca y determina en su vida. Amén. Padre, gracias, Señor. Porque cuántos fracasamos en muchas cosas no necesariamente relevantes. No necesariamente, Señor. Sencillamente
porque no amamos tu palabra. No decidimos conforme a tu palabra. No hablamos o no respondemos conforme a tu palabra. No nos defendemos conforme a tu palabra. Señor, es increíble que hasta las cosas que pueden verse como más insignificantes, como más triviales, se tienen que decidir también conforme a tu palabra. Hermano, en las cosas más insignificantes, muchas veces son en las que nosotros sucumbimos. Y es por eso que debemos de aprender a cazar las pequeñas zorras, aquellas cosas que aparentemente no son dañinas. ¿Cuántos vemos cosas insignificantes que sin que nosotros nos percatemos nos están desviando de nuestro rumbo, nos están desviando de nuestra meta, nos están sacando del propósito de Dios para nuestra vida? Por eso lo que usted ama determina el enfoque de su vida. Señor, gracias por la vida de este hombre, David. Gracias por lo que nos enseña, porque todo esto es el resultado de una vida de decisiones. Este hombre no ocultó absolutamente nada de todos sus errores, ni tampoco nos oculta todo aquello que ha sido bendición o fue bendición para su vida. Señor, quiero ser uno diferente a la multitud. Señor, esta noche he entendido que si amo tu palabra, mi vida esté enfocada en ella y que mi vida depende de ella y que cuando me toca decidir, decido por ella. Señor, los satanistas no se esconden para honrar al diablo. ¿Por qué nosotros nos escondemos para honrarte a ti, Señor? Es porque no amamos tu palabra, Señor. No te amamos a ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, por favor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.